Está con nosotros en el plató de Córdoba TV Rafael del Castillo Gomariz, concejal delegado de Cooperación, Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, responsable de la Oficina Municipal de la Vivienda. Si nos queda un ratito también hablaremos con él de ese asunto. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bastante bien. Bueno, pues esperamos que hayas recibido bien el año, que los Reyes Magos se hayan portado también bien y que, bueno, que las fiestas hayan sido, pues, lo que decimos y deseamos siempre, ¿no? Espacios de encuentro con los amigos, con la familia, en fin, que podamos volver a la rutina con las pilas ya recargadas. Pues sí, así ha sido. Bueno, Rafael, recién llegado, ¿verdad?, de esa rueda de prensa, en fin, con una mañana bastante intensa, muy ajetreada. En primer lugar, ¿cuáles son las impresiones que traes de esa cita? Y bueno, y comenzamos preguntando pues, por lo que ha generado toda esta situación, el escenario con el que nos encontramos ahora, por ese borrador del presupuesto del Ayuntamiento para el 2016. ¿Se ha interpretado bien lo que se estaba diciendo en ese documento? ¿Dónde consideráis, Rafael, que comienza la polémica o que se empiezan a poner los cimientos para ese clima enrarecido que se ha producido? Bueno, por un lado tenemos que distinguir en estos presupuestos entre el área de cooperación internacional y el área de servicios sociales, que se están mezclando ambas áreas cuando son áreas distintas, ¿no? En ambas áreas lo que hacemos nosotros es aumentar la cantidad presupuestada que hay, una cantidad muy significativa. De hecho, el área de cooperación internacional aumenta un 74% y las subvenciones que se dan a colectivos en ese área, pues aumenta el porcentaje exacto, no lo sé, pero creo que alrededor del 70%, 60 y tantos largos. Sí. Esto es un indicador de que nosotros apostamos por la solidaridad internacional y apostamos por la complementariedad y por los colectivos que están haciendo una labor tan buena dentro de ese área. Y luego en el área de servicios sociales, pues aumentamos también el presupuesto de una manera significativa y dentro de nuestro presupuesto aumentamos también la cantidad que hay destinada para colectivos que están haciendo actuaciones sociales en la ciudad de Córdoba, creo que alrededor de un 34%, y abrimos una convocatoria pública de subvenciones, porque entendemos que ante tanta necesidad en la que nos encontramos, pues hace falta una herramienta que dé igualdad de oportunidades a todos aquellos colectivos que tanto bien están haciendo por los ciudadanos de Córdoba en una situación de equidad, de manera que sean los mejores proyectos para la ciudad los que sean financiados por este ayuntamiento. Queremos hacer esto no de forma brusca, porque bueno, tenemos poco tiempo para hacer estos presupuestos, porque nosotros entramos en la segunda mitad del año. La parte participativa que estos presupuestos deberían tener, pues no se ha hecho, porque esto había que hacerlo en el primer semestre y nosotros entramos en el segundo, y esto no fue abordado por la corporación anterior. Y bueno, pues hay algunas cosas que son de transición, eliminamos ayudas directas para pasarla a una convocatoria pública de subvenciones, y el año que viene pretendemos eliminar aún más, porque tenemos mucho más tiempo para hacer el estudio y ver qué implicación tiene para el área de servicios sociales que se eliminen y que pasen a una convocatoria abierta. Y la polémica, pues bueno, pues gira, por un lado, en el área de cooperación internacional, que insisto que yo no quiero mezclar con el área de los servicios sociales, con la Fundación Bangasú, que antes pues me gustaría decir que no está en cuestión la labor que hacen una labor magnífica, no, eso no es algo que se esté cuestionando. Lo que está en cuestión es si la financiación que ellos estaban recibiendo como una ayuda directa tenía que ser mediante un convenio o debían optar a una convocatoria pública de subvenciones que, como antes dije, aumenta significativamente. Y nosotros entendemos que, como es el único proyecto de cooperación internacional típico, que estamos financiando una intervención sobre el terreno allí, que no es aquí en Córdoba como otras ayudas directas que
que se dan, entendemos que su sitio es que vaya una convocatoria de subvenciones. A través de los medios de comunicación, pues vemos que Bangasur pues, no está de acuerdo y hace una protesta legítima, y yo lo que hago pues, es ponerme en contacto con ellos. Es una iniciativa que nosotros tomamos como ayuntamiento porque bueno, creemos que es importante hacerlo y que la solidaridad internacional es algo que nos importa, y si no se nos ha entendido bien, pues queremos explicarnos cara a cara. Nos vemos, estuvimos hablando bastante rato en un buen clima, sí. Y ellos me manifiestan, bueno, ellos fueron muy sanos y muy sinceros. En fin, yo a pesar de esta polémica no creo que se dé el contexto para que, si seguimos aclarando las cosas, pues haya algún tipo de enfrentamiento, algo que yo quiero evitar, porque lo que me importa es la causa y la labor tan buena que hacen. Entonces, ellos dicen que tienen dificultades administrativas para poder acceder a esta convocatoria. Pues yo les manifiesto que después de que hayamos evaluado con los técnicos esta situación en el departamento, eso no se ve así, pero que ellos vuelvan a verse con los técnicos, con las convocatorias por delante, y que nos digan que parte de la convocatoria es la que a ellos les impide concurrir en igualdad con el resto de colectivos que se van a presentar. Y si hay algo así, pues una de dos: o bien eso es un error que hay que arreglar, porque igual que ellos tienen este problema, podrían tenerlo otros colectivos, y lo que nosotros queremos tener es una convocatoria lo suficientemente robusta, flexible, como para que sea una herramienta que sirva para escoger a los mejores proyectos. Entonces, si no está cumpliendo con ese fin, es importante que sepamos qué es lo que impide que lo cumpla. O bien, pues si ellos tienen unas características especiales distintas al resto de los proyectos que se van a presentar, nos vamos a replantear recuperar esta ayuda. Siempre para que nadie se vea perjudicado ni con la convocatoria, ni con la concurrencia en igualdad de oportunidades, etcétera. Nosotros creemos que estas ayudas tienen que ser para aquellos proyectos que, ya sea bien por la organización que se presenta, porque sea una organización pequeña, que no tenga infraestructura, que no tenga presupuesto para poder hacer el proyecto en condiciones, o el proyecto pues tenga unas características excepcionales que justifiquen que vaya por esa línea. Si no es así, entendemos que lo más sano, lo más legítimo, incluso para la propia organización, es que vaya por una concurrencia pública de subvenciones. Si en el caso de Bangasur no se dan las circunstancias para que pueda competir en igualdad, yo reitero mi compromiso de que nos lo replanteamos, pero tendremos que ver dónde no se cumple, y con los datos que tengo a día de hoy, esa información no la tengo. O sea, esa impresión no la tengo. La impresión que yo tengo, después de haber reflexionado esto con los técnicos del departamento, es que es un proyecto que perfectamente puede ir a la convocatoria. Y ese es el motivo, y no es otro. En servicios sociales, pues tres cuartas partes de lo mismo, con la dificultad ahí, bueno, en las partidas de cooperación internacional, decir que no ha habido convocatoria pública desde diciembre del año 2013. En el año 2014 no hubo ninguna. Desde entonces, la primera que hay es en el año 2015, y es de las primeras cosas que hacemos. Pero en servicios sociales es peor, porque no hay convocatoria desde el año 2011. Y creemos que lo que le interesa a esta ciudad es una herramienta en la que todos esos proyectos se puedan presentar, analizar con unas bases que sean lo más participadas posibles, cuáles son los que interesan más a esta ciudad. Y además hacemos un cambio más, es que hasta ahora estas ayudas que se daban a los colectivos se le daba después de que el colectivo hubiera invertido ese dinero y lo hubiera
justificado, con lo que aquellos colectivos que tuvieran dificultades para acceder a financiación externa, pues tenían las puertas cerradas. Eso lo hemos cambiado también. Ahora esta ayuda se da, esta aportación económica se da en el mismo momento en el que se publica en el boletín oficial de la provincia y se hacen los trámites administrativos para que el colectivo pues, pueda recibir esta aportación. En ese momento es cuando empieza a correr el tiempo para que ellos inviertan. O sea, el colectivo no tiene que hacer ningún esfuerzo para conseguir una financiación externa hasta que el ayuntamiento le dé la que tiene concedida. Creo que esto es una ventaja también para los colectivos. Y todo se hace con este fin, no se hace con interés de perseguir a ninguna organización que tenga que ver con la Iglesia, que esto es algo que se ha dicho, ni muchísimo menos, no se hace con interés sectarismo, no se hace con interés de decir estos colectivos que son más afines a nuestra forma de pensar, en absoluto. Precisamente eso es lo que nosotros queremos desterrar. Lo que queremos es meter formalidad, seriedad, profesionalidad a esto para crear una herramienta que, independientemente de quién esté gobernando, pues sean los mejores proyectos para la ciudad, los que salgan hacia adelante, y buscar también la manera de apoyar a estos colectivos. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para hablar no solo con Bangasú, sino con el resto. He pedido un encuentro con los colectivos con los que no había hablado, para explicarles frente a frente, mirándonos a los ojos, porque hemos tomado esta decisión, y para escuchar lo que tengan que decir. Y bueno, pues si hay datos nuevos que se nos aporten, pues como siempre, pues serán reflexionados, y si hay cosas que nos tengamos que replantear, pues serán replanteadas, como le he dicho a Bangasú. Si ellos nos dan información que nos haga ver que no van a competir en igualdad de condiciones, nos lo replantearemos. También en esa reunión ofrecimos a Bangasú otra vía para colaborar, que es la de cooperación directa. Esto es algo que hace mucho tiempo que no se hace, y hemos dicho que para el ayuntamiento sería interesante actuar de manera directa desde el ayuntamiento con la zona donde colectivos afincados en Córdoba, cordobeses como ellos, y que ya hay una historia de colaboración y de financiación de proyectos, pues estén haciendo. Y bueno, y hemos quedado emplazados a cuando venga Monseñor Aguirre, pues hablar de esto para ver si es posible o no. Dentro de unos días está prevista esa convocatoria, precisamente realizada por la Fundación Bangasú. Se van a reunir pues, algunas de las organizaciones que se encuentran en esta misma situación. ¿Qué esperas de este encuentro? Porque bueno, en principio pues, se ha hablado de un bloque común, de llevar a cabo pues, una serie de acciones de protesta, pero bueno, todo queda en el aire a la espera de lo que suceda. ¿Crees que estos contactos que se están manteniendo en estos días pueden de alguna manera pues, evitar, como decimos, que lleguemos a un escenario en el cual pues, dominen las protestas y no pues, nuevamente buscar una mesa, sentarse e intentar encontrar una solución? ¿Qué perspectivas ves? Bueno, primero yo no soy quien para decirle a nadie con quién debe reunirse y con quién no. Sí, no, entonces me por parece supuesto, pero legítimo bueno, que se reúnan ellos. ¿Qué sensaciones con te quien da? quieran y tal. Creo que si se reúnen porque creen que es un ataque a la Iglesia, pues parten de una premisa equivocada. Y yo eso es lo que le voy a transmitir a cada una de las organizaciones cuando las vea. Creo que también mezclar lo que es el tema de la cooperación internacional con el tema de los servicios sociales, pues creo que no es acertado, pero bueno, en fin, como te digo, yo no sé quién tal. El motivo de verme con estos colectivos no tiene nada que ver con que ellos puedan hacer protestas, que, bueno, tampoco seré yo quien le diga a nadie que proteste contra algo que no vea. Yo sí me ofrezco a dar cuantas explicaciones necesiten esos colectivos, a hablar cuantas veces quieran, como he hecho con todos los colectivos que se han acercado para hablar conmigo. Y de esto, pues, poco más tengo que decir, que espero, simplemente por el bien de la causa que todos perseguimos, porque no me cabe duda ninguna de que estos
colectivos tanto de servicios sociales como Bangasú, pues lo que están buscando es actuar para ayudar a otras personas. El motivo por el que yo entro en el mundo de la política institucional y cojo el área de servicios sociales es el mismo, así que pues, creo que se dan ingredientes como para que nos podamos entender. Y eso sí, pues quien tiene responsabilidad de gobernar es quien la tiene, y dentro de esa responsabilidad de gobernar va que se deben tomar decisiones, y cuando se toman decisiones pues no se toman a gusto de todos. Entiendo que cuando en años anteriores se toma como decisión no dar convocatoria pública de subvenciones y dar las ayudas a colectivos concretos, pues muchos colectivos que no estaban dentro de ese grupo de colectivos concretos, pues no les gustaría tampoco, y ellos pues no sé si protestaron en su momento o no. Si lo hicieron, pues fue legítimo, y si no lo hicieron, pues también lo fue. Si estos colectivos quieren protestar porque entienden que no es justo, yo lo que me ofrezco es a hablar, explicar por qué, no hay nada que ocultar, y si aportan algún dato que nos haga replantearnos las cosas porque no lo hemos contemplado, porque no hemos caído y tal, pues lo tendremos en cuenta, que creo que es nuestra obligación como equipo de gobierno, en función de los datos y de la realidad que nos encontramos, ir tomando las decisiones oportunas, y bueno, pues si nos hemos equivocado en algo, que no creo que sea el caso, pues rectificar. Dentro de estas organizaciones, algunas como la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Esclerosis Múltiple, pues son asociaciones apolíticas, aconfesionales, pero sí nos hemos encontrado con el movimiento Provida, representado en asociaciones como Adevida o Red Madre. Concretamente Red Madre, su presidenta Isabel Ávila, pues ofrecía una rueda de prensa hace muy poquito para manifestar ese sentimiento pues, en el que se encontraban, esa decepción por haberse visto en la situación presente. Dentro de esa ronda de contactos, Rafael, a la que hacías alusión hace unos minutos, has tenido oportunidad de hablar con alguna de estas organizaciones que parecen pues, sentirse particularmente heridas en ese aspecto, que son las que con más intensidad están hablando pues, de esos criterios o de esos parámetros ideológicos a los que tú hacías referencia al principio. Bueno, esas organizaciones he sido yo el que ha pedido verme con ellas. No son ellas las que han pedido verse conmigo, que, bueno, pues sus motivos tendrán. Yo lo hago como consecuencia de la responsabilidad que tengo de llevar este área, y también porque tengo la sana intención de no querer entrar en conflicto con organizaciones que, como te dije antes, entiendo que están haciendo una labor por los demás, y no me gustaría pues manifestar aquí lo que a nivel personal pues opino de ciertas manifestaciones. No, claro, yo me refiero un poco a si has tenido oportunidad de trasladarles este mensaje directamente. Pues solamente he tenido oportunidad de pedir la cita, no sé, y tengo ya, creo que la semana que viene tengo cita ya con alguna, y eso se lo voy a trasladar en cuanto las vea, y yo voy a trabajar para intentar construir, para hacer las cosas en positivo, y sobre todo para que, como antes te dije, el dinero público que se invierta sea en los proyectos que sean más interesantes para esta ciudad, y sobre todo para la gente que lo está pasando tan mal a consecuencia de esta crisis de estafa a la que hemos sido condenados. Rafael, hablamos ahora precisamente de esos parámetros y de ese perfil de las organizaciones que, por la naturaleza de su constitución, por su viabilidad económica, por sus proyectos o por los objetivos que persiga, pues puedan ser pues, más proclives o estar más cercanas a esas ayudas directas. Este concepto entendemos que bueno, se va a ir modificando, ¿no?, progresivamente, en la medida en que se estudie caso a caso, ¿no?, de manera particular, individualizada. Sí, bueno, ya eso se ha hecho, se ha estudiado caso a caso, no con el tiempo que nosotros hubiéramos querido por la urgencia que había en hacer estos presupuestos, pero sí hemos estudiado caso a caso las consecuencias que tendría para los servicios sociales comunitarios que en el año 2016 alguno de estos proyectos no tuviera financiación, porque hay muchos de estos proyectos, bueno,
Estas ayudas directas, salvo una, se estaban ya dando el año anterior. O sea, que no hemos buscado nuevos colectivos. Estamos hablando del área de servicios sociales. No hemos buscado nuevos colectivos para darle estas ayudas, sino que hemos partido de lo que ya había. Esto es importante, porque son proyectos que ya estaban funcionando, proyectos que tienen su recorrido y proyectos que si en el año 2016 dejaban de funcionar, pues podían tener consecuencias para el trabajo que a día de hoy están teniendo los servicios sociales comunitarios. No porque sean mejores ni sean peores proyectos, no es una cuestión de comparar, es simplemente pues que el trabajo comunitario se adecua al trabajo que otros colectivos hacen en una zona y se complementa y se coordina. Entonces, después de hablar con los responsables técnicos del área de servicios sociales sobre esto y de haber estudiado las consecuencias que podía tener en el tiempo que hemos tenido para el año 2016, pues hemos decidido mantener algunas que durante el año 2016 esto se va a ir reduciendo para ir aumentando el monto que hay para subvenciones de proyectos. Entendemos también que los cambios no se pueden hacer de manera brusca. Hacer un cambio brusco pues igual hubiera tenido consecuencias sobre el área de servicios sociales y sobre el trabajo comunitario que se hace, pues que no hubiera sido beneficioso. Y bueno, pues hemos optado por hacerlo de esta forma. Y bueno, te pregunto también por uno de los aspectos que le comentabas a los representantes de Bangasú en esa reunión, la intención del consistorio de incrementar progresivamente esas convocatorias abiertas y esos porcentajes, esas partidas destinadas. Y bueno, te pregunto, Rafael, ¿en base a qué aspectos o de qué va a depender más directamente el que pues, esa implementación sea mayor o menor? Se vaya poco a poco, como decimos, habiendo cada vez más presupuesto o cada vez más convocatorias para estos proyectos. Bueno, en el área de cooperación internacional hay un compromiso que está recogido dentro de una de las 51 medidas de que vamos a ir caminando hacia el 0,7. Fruto de ese compromiso, este año los presupuestos se han incrementado en 525.000 euros. Hablamos de un 70 y tantos %. Esto implica también un aumento considerable en estas partidas. El próximo año pues, estaremos hablando de un aumento, bueno, no te puedo decir la cantidad porque todavía estamos con los presupuestos del año 2016, pero la intención que nosotros tenemos es que vayamos caminando hacia ese 0,7, ahora creo que estamos en el 0,34, pues habrá que hacer un incremento también, pues en la misma tónica, y esto también pues, se va a ver repercutido en el aumento de estas convocatorias de subvenciones. En el área de servicios sociales, pues bueno, ahí no hay comprometida una cantidad, pero sí ha habido un aumento significativo. En el año 2017 aún no hemos hablado de cómo va a ser, pero al disminuir las ayudas directas, este dinero que se disminuye no va a ir a otras partidas distintas de la convocatoria pública de subvenciones. Y bueno, Rafael, también te quería hablar de esa cita, esa reunión con los órganos de gobierno de los centros de mayores de nuestra ciudad. Ahí, bueno, pues se realizaba ese anuncio, la intención de evaluar la situación de todos estos centros y también pues el objetivo, el propósito de ir consensuando las diferentes mejoras para los mismos con las distintas asociaciones, haciendo que éstas se impliquen de manera activa en el proceso. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo se va a ir avanzando en este sentido y de qué manera pueden ser estas organizaciones los principales actores de ese cambio y de esa mejora? Bueno, el tema de las personas mayores, bueno, pues nosotros queremos trabajar por unas políticas que posibiliten el envejecimiento activo. Queremos transmitir a las personas mayores que son uno de los capitales sociales más importantes que hay, y estas actuaciones y este buen hacer que hay que hacer con las personas mayores
no es solo por justicia de que, bueno, pues son personas que requieren nuestros cuidados y tal, sino también porque nosotros creemos que tienen mucho que dar a la sociedad en base a su experiencia, y bueno, pues se está demostrando que lo están dando, porque hay muchos pensionistas que hoy son el soporte de sus hijos, de sus hijas, etcétera. En este semestre hemos estado ocupados para hacer un diagnóstico de los centros de mayores, de la situación de las personas mayores y también para salvar a los centros de mayores, porque la reforma local abocaba a su desaparición. Y hemos conseguido, gracias al trabajo de los técnicos, que ninguno de los 14 centros de mayores pues se vea afectado por esto. Ahora toca trabajar para que, junto con las juntas de gobierno, has dicho asociaciones, bueno, son juntas de gobierno, que gobierno, junto con las juntas de gobierno de estos centros de mayores evaluemos la situación de cada centro particular, ya que hemos salvado la urgencia de que sobrevivan los centros de mayores. Entonces vamos a evaluar la situación del centro conjuntamente con ellos. No podemos hacerlo de otra manera, porque quien más puede aportar, aparte de los técnicos, son las personas que están trabajando ahí diariamente. Y bueno, pues en función de la evaluación que hagamos, pues iremos tomando decisiones orientadas a que el centro funcione mejor. Tengo que decir también que uno de los sitios donde estoy más a gusto siendo concejal es en el área de mayores. Yo nunca iba a ser capaz, antes de asumir esta responsabilidad, de darme cuenta de lo bien que se está con las personas mayores, de lo que se aprende, del cariño que me hacen y bueno, pues de la alegría, de la felicidad y de todos los conocimientos que te transmiten, que son tan útiles. Sin ninguna duda, memoria viva, ¿verdad? Y mucho, efectivamente, mucho que enseñarnos, mucho de lo que aprender. Por último, Rafael, y antes de que nos marchemos, nos gustaría pues, preguntarte por el trabajo realizado por la Oficina Municipal de la Vivienda. Como decíamos en la presentación, hace muy poquito hacíais balance de bueno, pues, el incremento de personas que acuden, que solicitan esa ayuda, pues se atiende ya casi a un centenar de personas al mes. Esto, por un lado, nos habla bueno, pues del servicio que se está prestando, pero también, bueno, de alguna manera nos alarma, ¿no?, de la necesidad que continúa existiendo, ¿no? Pues sí, esto es un indicador de que esa recuperación con 2 P's de la que nos venían hablando, pues le ha llegado solo a los indicadores macroeconómicos y no a la gente de a pie, que es a quien le debe llegar, ¿no? Y que 100 personas vayan al mes a la Oficina en Defensa de la Vivienda diciendo que están alarmados y ante una situación dramática que se les avecina y que es trágica en muchos casos, de que se van a quedar sin un techo para ellos y sus familias, pues tiene que ser un dato que las administraciones superiores deben de poner en valor para actuar y hacer políticas que palien esta situación. Nosotros éramos conscientes desde el minuto cero que la situación era así, por eso nos hemos puesto a trabajar con ahínco por esto, y de ahí la creación de esa Oficina Municipal de la Vivienda, los contactos con los bancos, los contactos con otros actores para poder implementar un plan de emergencia, que bueno, pues el año lo cerramos con una noticia que a mí me satisfizo mucho, porque desde el año 2011 el Ayuntamiento de Córdoba tiene una encomienda del Defensor del Pueblo de tener un plan de emergencia habitacional cuando se encuentran con familias que te llegan y te dicen mañana no tengo dónde dormir. Entonces no había herramientas adecuadas para dar a esto respuesta en ninguna medida. Pues bueno, ahora tenemos alguna, pero no tenemos las suficientes para dar respuesta a toda esta emergencia, porque tenemos capacidades limitadas, pero simplemente lo que se hacía era o bien mandarlo a la casa de acogida, que no es un sitio para que vaya familias con niños y además pues bueno, pues tiene unos espacios limitados para poder hacer esto, o bien se le pagaba una pensión durante unos días, que tampoco arreglaba este problema. Nosotros, pues con Cruz Roja, vamos a poner en marcha
un proyecto en el que alquilamos una serie de pisos que van a ser compartidos por varias familias que se encuentran en una situación de urgencia, o sea, que no tienen dónde ir, para hacer un trabajo integral con esas familias, no solo para darle un recurso habitacional temporal, sino también para hacer un trabajo social, laboral, etcétera, que ayude a la familia a salir de la situación en la que se encuentra. Bueno, estamos muy esperanzados de que este tipo de proyectos pues pueden servir y iremos continuando dando paso. Lamentablemente, aunque son muchas cosas las que estamos haciendo, tenemos pocos recursos y es poco para la emergencia, como tú antes decías, social en la que nos encontramos. Bueno, pues esperamos que en este 2016 se puedan dar muchos pasos en esta dirección, que se siga pues tanto asistiendo como proporcionando ese itinerario, esa reintegración que supone para muchas familias y para muchas personas, no solo en el mercado laboral, sino también socialmente, salir de una situación como esta. También desde la oficina se realiza esa mediación con las entidades bancarias, se trabaja en diferentes direcciones y, Rafael, nos encantará poder seguir hablando de ello en breve, cuando vuelvas a acompañarnos aquí en directo, cosa que te agradecemos mucho porque, como decíamos al inicio, era una mañana complicada, era una mañana muy intensa. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias, Rafael. Venga, a ti.